Hola, comenzamos con el capítulo 2, Camino a la realización. Ya, vamos entonces lo que nos dice el autor antes de comenzar los sutras. Patanjali, tras haber descrito el samadhi, el estado supremo de trascendencia, explica ahora el camino que conduce a este estado. Después de identificar el desconocimiento de nuestra verdadera naturaleza como la causa raíz del sufrimiento, explica cómo éste colorea la experiencia humana y se perpetúa a lo largo de la vida, la muerte y el renacimiento. Para ilustrarlo, describe cómo las cualidades fundamentales de la creación se entretejen para producir las experiencias y por qué estas experiencias encubren entonces la pura conciencia que las contempla. Y por último, Patanjali expone el programa de 8 miembros del Ashtanga Yoga, describiendo el camino que conduce de lo externo a lo interno y de la ignorancia a la realización. Sutra 1. La acción yógica se compone de 3 elementos: la disciplina, el estudio de sí mismo y la orientación de la mente hacia el ideal de la pura conciencia. Sutra 2. Sus objetivos son desarmar las causas del sufrimiento y alcanzar la integración. ¿Qué nos comenta el autor? El camino que conduce a la realización o sadhana de nada sirve a no ser que se recorra. La mayoría de nosotros necesitamos la acción o el kriya para progresar hacia el samadhi. Véase el Sutra 1 del capítulo 4. No obstante, limitarse a aplicar un enérgico esfuerzo no basta. Es necesario además dirigirlo hacia la dirección correcta, hacia el objetivo supremo. Según Patanjali, la disciplina o tapas, literalmente calor, proporciona energía. El estudio de sí mismo, Swadhyaya, sirve de mapa de carreteras, y la pura conciencia, tal como lo ejemplifica el divino Ishvara, es el destino. Patanjali trata Ishvara en el aforismo 23 y 29 del capítulo 1 y explica el tapas y el Swadhyaya al final del capítulo 2. Vamos con los siguientes sutras en el próximo capítulo. Sutra número 3. No ver las cosas tal como son, el sentido del yo, el apego, el rechazo y el apego a la vida son las causas del sufrimiento. Sutra número 4. No ver las cosas tal como son es el campo donde germinan las otras clases de sufrimiento, ya sea latente, activado, interceptado o debilitado. Sutra 5. La falta de sabiduría da lugar a que se confunda aquello que es impermanente, impuro, perturbador o carente de yo, con la permanencia, la pureza, la felicidad y el yo. Sutra 6. El sentido del yo atribuye una yoidad a la pura conciencia al identificarla con los sentidos. 7. El apego es un residuo de una experiencia placentera. Sutra número 8. La aversión es un residuo de un sufrimiento. Sutra 9. El apego a la vida es instintivo y autoperpetuable, incluso en los sabios. Significado. Patanjali se dedica acto seguido a distinguir la acción hábil que conduce a la realización de la acción cotidiana, envuelta en el sufrimiento o dukkha. El sufrimiento tiene una causa principal, la ignorancia de nuestra verdadera naturaleza, la cual genera 4 causas secundarias. Esta ignorancia o avidya, literalmente ofuscación, consiste sobre todo en creer que la pura conciencia, purusha, y la mente, chitta, son lo mismo. Así que, aunque la pura conciencia y los sentidos no sean en realidad lo mismo, siempre se experimentan como una sola cosa, es decir, como un yo consciente. Este yo parece ser el propietario de la propia experiencia. Si una experiencia es agradable o positiva, el propietario tiende a sentir atracción, y si es desagradable o negativa, tiende a sentir aversión. De cualquier manera, estas reacciones condicionadas sirven para reforzar el sentido del yo. Cada agrado y desagrado crea otro ladrillo en el edificio del yo. Esta autoconstrucción adquiere entonces prácticamente una vida propia e intenta perpetuarse a toda costa. Su sabor de sustancialidad y permanencia
es característico de tamas, la cualidad inerte de la naturaleza que hace que el yo se resista a la idea de cambio. Cuanto más nos aferramos al yo, más real parece, y cuando más real parece, más nos aferramos a él. Es importante comprender cómo las causas del sufrimiento se diferencian de las acciones hábiles. El rechazo besa puede servir como ejemplo. Cuando alguien nos perjudica con sus acciones, es sensato reconocer el perjuicio causado, rectificarlo y evitar repetirlo en un futuro. En cambio, la aversión consiste en no ver, avijja, la diferencia entre la pura conciencia y el yo, y seguir, por tanto, de forma reflexiva, aumentando el perjuicio al identificarse con él. Se convierte en una parte de mí, y aquel que nos ha perjudicado se convierte en el perjudicador. Al estar envuelto en esas identidades, tanto el perjudicado como el perjudicador les cuesta liberarse de la dolorosa experiencia. Tal vez parezca que la rectitud y el sentido de culpa valen la pena, y que sin duda fomentan unas metas personales o sociales, pero en realidad solo prolongan el sufrimiento, y además no son lo mismo que la clara conciencia, la verdadera base para asumir la propia responsabilidad. Cada una de las causas del sufrimiento pueden manifestarse de 4 formas. Normalmente experimentamos una de ellas cuando se activa, pero también puede permanecer dormida, almacenada como una impresión latente, y surgir luego, interceptando y ocultando otra más débil. Y tal como Patanjali explica, la interiorización y la absorción meditativa desarrolladas a través de la práctica de yoga las debilitan. Y no olviden suscribirse y darme un like, si no es mucha la molestia, por favor. Chao. Sutra número 10. Capítulo 2. En su forma sutil, las causas del sufrimiento se subyugan viendo de dónde proceden. En su forma burda, los patrones de la mente se subyugan por medio de la absorción meditativa. Significado. En el aforismo 45 del capítulo 1, Patanjali observa que la fusión o samapati permite seguir la trayectoria de los objetos sutiles hasta llegar a su origen en la naturaleza indiferenciada. Dice literalmente que cesan en este punto. Es decir, al observarlos con atención, reconocemos que en su origen carecen de forma, la permanencia y de yo. Una vez lo reconocemos, ya no nos afectan. Por ejemplo, cuando nos sentamos en meditación, incluso después de que la fusión haya surgido, las impresiones latentes pueden seguir formándose de la actividad perceptiva, algún elemento del objeto que estamos observando. Por ejemplo, el dolor puede activar una impresión latente almacenada causando un sentimiento de rechazo. En la fusión, las distinciones que comúnmente aplicamos al rechazo, yo, eso, bueno, malo, soportable, insoportable, desaparecen, y el rechazo en sí mismo se revela como unas simples fugaces energías del cuerpo-mente indefinidas, que se disuelven de nuevo en el indiferenciado fondo de la mente del que han surgido. De ese modo, el yogi percibe la cualidad del sufrimiento, o dukkha, que de ordinario acompaña de manera inevitable al sufrimiento y a las vicisitudes del ser humano, y es capaz de no apegarse a él. Normalmente, cuando las causas del sufrimiento surgen, no nos encontramos en un estado de fusión y dejamos que se solidifiquen en una sucesión de pensamientos, chitta vritti, tales como la percepción de yo no puedo soportarlo. La sucesión de pensamientos se neutraliza en cuanto volvemos a meditar en la percepción surgida.
Por lo general, respondemos a la sensación de rechazo huyendo de las percepciones dolorosas. Esa tendencia psicosomática se manifiesta tanto internamente en el individuo como en nuestra cultura moderna, que está repleta de mensajes comerciales y políticos que fomentan sutilmente la idea de que la vida puede ser continuamente agradable y que en realidad debería serlo. Sin embargo, concentrarse en la percepción que surge y dejar que la conciencia se estabilice en ella es la esencia de la no reacción o vairagya, y de ese modo se transforma la experiencia que tenemos tanto de la percepción como la del objeto percibido. Al observar ambos, descubrimos que sus contenidos y cualidades están cambiando continuamente. Nuestra perspectiva se ha interiorizado. Ahora sabemos que estamos observando unas energías que han surgido en nuestra mente y que las duraderas entidades llamadas dolor y mío son representativas en lugar de verídicas, lo que en un principio creíamos que era una realidad sólida, la forma en que las cosas realmente son. Ahora lo vemos como efímero. En otras palabras, lo burdo se convierte en sutil. Ya, buenas tardes. Estoy en un espacio nuevo. Bien, vamos a realizar la lectura entonces. Quedamos en el sutra número 12. Las causas del sufrimiento son la causa raíz de las acciones. Cada acción deposita una impresión, o cada acción deposita unas impresiones latentes en las profundidades de la mente, que se activan y experimentan más adelante en esta existencia o bien permanecen ocultas para surgir en una vida futura. Sutra 13. Mientras esta causa raíz exista, sus contenidos madurarán en un nacimiento, una vida y una experiencia. Sutra 14. Esta vida estará marcada por la dicha o el sufrimiento, según las acciones buenas o malas que se hayan acumulado en el almacén de impresiones latentes. Sutra 15. El sabio ve sufrimiento en todas las experiencias, ya sea en la desdicha creada por la impermanencia, en las impresiones latentes cargadas de sufrimiento o en los incesantes conflictos formados por las cualidades fundamentales de la naturaleza que compiten por ascender. Sutra 16. Pero el sufrimiento que aún no ha surgido puede evitarse. Que nos comenta el autor. El ciclo de causa y efecto que Patanjali describe es, en realidad, circular. Las impresiones latentes surgen de la red de la memoria más profunda como pensamientos, palabras o acciones. Cada una de ellas es una clase de acción, karma, que genera un efecto que se almacena luego en la red de la memoria más profunda como una nueva impresión latente. Así pues, la acción engendra una impresión y la impresión engendra a su vez una acción. Como la inmensa mayoría de karmas surgen de no ver las cosas tal como son, avidya, las impresiones latentes que crean están impregnadas de uno de los 4 siguientes sufrimientos, como corolario: el egoísmo, el deseo, el rechazo o el apego a la vida. Comprender que el sufrimiento está en todas partes, escribe Patanjali, es de sabios, incluso en las experiencias placenteras que anhelamos. La felicidad suprema no se encuentra en las cosas externas e impermanentes. Cada goce transitorio que experimentamos genera un doloroso apego. Además, las constantes transformaciones de la naturaleza son estresantes de una manera subliminal. Están desafiando sin cesar la idea de que el yo tiene de sí mismo como una entidad perdurable, y en cualquier momento las impresiones latentes pueden activarse y aflorar en forma de deseo, miedo, ira o sufrimiento. Sin embargo, como se ha visto antes en el capítulo 1, Sutra 21, Patanjali no aborda con pesimismo el problema del sufrimiento omnipresente, ya que insiste en que podemos romper su ciclo de causa y efecto,
unciendo la atención a la causa del sufrimiento, el no ver la verdadera naturaleza de la pura conciencia y su independencia del mundo fenoménico. Fin de los sutras 12 al 16. Próximo video leeremos desde el sutra 17 al 27. Gracias. Bienvenidos a la lectura de los Yoga Sutras de Patanjali de Chip Hartram. Vamos por el sutra número 17. La causa evitable de todo este sufrimiento es la aparente indivisibilidad de la pura conciencia y de aquello que contempla. Sutra 18. Aquello que la pura conciencia contempla, en concreto el mundo fenoménico, personifica las cualidades de la luminosidad, la actividad y la inercia, incluido uno mismo, compuesto de los elementos y los sentidos, y esa contemplación es la base tanto de la experiencia sensorial como de la liberación. Sutra 19. Todas las clases de seres, indiferenciados, diferenciados, indistintos y distintos, son las manifestaciones de las cualidades fundamentales de la naturaleza. Sutra 20. La pura conciencia es simplemente la misma percepción, aunque sea pura. Normalmente parece funcionar por medio de la mente perceptiva. Sutra 21. En esencia, el mundo fenoménico existe para revelar esta verdad. Sutra 22. Una vez revelada, el mundo fenoménico ya no aparece como tal, aunque sigue existiendo como una realidad común a todos los otros seres. Sutra 23. En virtud de la aparente indivisibilidad entre la pura conciencia y el mundo fenoménico, éste parece poseer los poderes de la pura conciencia. Sutra 24. No ver las cosas tal como son es la causa de este fenómeno. Sutra 25. Al alcanzar la realización, la aparente indivisibilidad desaparece, revelando que la pura conciencia es libre y que los fenómenos no le afectan. Sutra 26. La aparente indivisibilidad que existe entre el observador y lo observado se elimina, cultivando una ininterrumpida distinción entre la pura conciencia y aquello que contempla. Sutra 27. En el nivel último de la distinción, la sabiduría se extiende a los 7 aspectos de la naturaleza. Significado de los sutras anteriores. Patanjali explica ahora las diferencias que existen entre la pura conciencia y el mundo fenoménico, las características del mundo, que abarca toda la creación, incluyendo la mente, son proyectadas por las siempre cambiantes proporciones de las cualidades fundamentales, o gunas, en diversos grados de definición y de sutileza. La mayor parte de la creación es en realidad una energía indiferenciada, invisible a los sentidos, y el resto de la naturaleza es manifiesta, adiferenciada. La mente se compone solo de una pequeña porción de ella. En cambio, la experiencia consciente se compone de propiedades indistintas, como el sentido del yo, y de fenómenos distintos, como las percepciones y los pensamientos. Patanjali introduce estas clasificaciones empleando diferentes términos, definiendo los objetos como sutiles o burdos. Véase en el comentario del aforismo Sutra 45, capítulo 1. Sin embargo, la pura conciencia no se corresponde en modo alguno con las categorías o comportamientos de la naturaleza. Es inmutable y no puede considerarse manifiesta o inmanifiesta. Es la que contempla en soledad y carece de contenido. Por tanto, el mundo fenoménico de la mente ha de ser la etapa no sólo para la experiencia terrenal del nacimiento, la vida, la muerte y el renacimiento, sino también para la realización.
Patanjali, reconociendo este hecho, afirma que el principal propósito del mundo fenoménico es reflejar la verdadera naturaleza de la pura conciencia, para que uno pueda percibirla. Cuando esto ocurre, las apariencias del mundo fenoménico cambian, al igual que tantas otras transformaciones detalladas en los Yoga Sutras. Este cambio de las apariencias debe percibirse directamente, del mismo modo que las palabras pueden describir la música pero no transmitirla. La mente no puede captar totalmente la transformación ni tampoco puede explicarse por medio de las palabras ni conceptos. Si así fuera, la realización se podría alcanzar solo leyendo libros. Y Patanjali no sugiere en ninguna parte que sea así. Al contrario, cada nuevo paso en el proceso yógico implica desprenderse más aún de la actividad cognitiva para poder conocer directamente las cosas tal como son. Véase por ejemplo Sutra 43, capítulo 1. Las palabras son engañosas, nos convencen de que ellas son las cosas que simplemente simbolizan y hacen que nos quedemos atrapados en nuestros propios condicionamientos. Patanjali reconoce que nada puede sustituir el acto de conocer directamente, pero su decisión de componer los Yoga Sutras demuestra sin embargo que creía que las palabras pueden servir para fortalecer la percepción directa y preconceptual, incluso la relacionada con los estados trascendentales de la mente que están más allá del pensamiento. Patanjali parece haber compuesto los Yoga Sutras pensando en los yogis practicantes, ya que esperaba que les sirviera para organizar y esclarecer el conocimiento directo que habían adquirido a través del yoga. Para Patanjali, el mundo no es imaginario como algunos de sus coetáneos creían, sino real. Aunque las apariencias del mundo cambian, para las personas iluminadas, el resto de nosotros seguiremos viéndolo del mismo modo que siempre, hasta que decidamos también practicar yoga para destruir la avidya, o la incapacidad fundamental de ver las cosas tal como son. Capítulo 2, Sutra 4. Patanjali atribuye esta incapacidad a una curiosa afinidad entre la naturaleza prakriti y la pura conciencia. Aunque la realización revele que son mutuamente exclusivas, la naturaleza y la pura conciencia mantienen una relación a través de la mente que Patanjali denomina indivisibilidad o samyoga. En esta relación, la pura conciencia es totalmente invisible, está encubierta por la vibrante manifestación representativa del mundo fenoménico que se forma en la mente. Por tanto, la mente que surge de la Prakriti se toma a sí misma por la entidad que contempla el mundo fenoménico, pero como Patanjali señala en el aforismo 19, capítulo 4, la mente no es más que una manifestación. En realidad, no puede verse a sí misma, y su contenido solo es visible para la pura conciencia. La consumada habilidad yógica para poder ver este hecho se llama discernimiento o viveka. El cultivo del viveka requiere una constante práctica o abhyasa, consistente en uncir la atención a la indiferenciada. El cultivo de viveka requiere una constante práctica o abhyasa, consistente en uncir la atención a la diferencia que existe entre la mente y la pura conciencia, y en la no reacción vairagya del yogi, aplicada para alcanzar una profunda quietud al no reaccionar ante cualquier contenido mental, como pueden ser las sensaciones, los pensamientos o los sentimientos. La presencia de la pura conciencia puede captarse solo cuando los movimientos internos y externos del cuerpo-mente han cesado por completo. Viveka es la realización acumulada grano a grano que empieza a surgir de la no reacción, vairagya, y de la interiorización. Una vez que el yogi ve con claridad que no está contemplando un objeto per se, sino el conocimiento que tiene de él,
el objeto deja de crear en la mente unos patrones familiares de reacción, con lo que su yoidad se debilita hasta el punto que puede verse que carece de una conciencia intrínseca. Viveka se escabulle a través de las grietas del pensamiento. Al igual que sucede con la música, se puede pensar en el Viveka o leer sobre él, pero solo es real cuando se conoce de manera directa. Es fundamental, por tanto, no intentar captarlo mentalmente, ya que el sentido del yo asmita está casi siempre presente de manera sutil e impide detectarlo, porque siempre reclama la experiencia vivida y siente el impulso de poseerlo. Todo, incluso las percepciones no mentales. La única forma en que Viveka puede surgir es cuando el torbellino de pensamientos ha cesado. Cuando la mente considera, sobre todo la idea del discernimiento, tiende a enmarcarla como una comparación entre dos entidades tangibles, como si sostuviera una manzana en una mano y una naranja en la otra. Sin embargo, Viveka es la capacidad de distinguir la pura conciencia, totalmente intangible en una mano, de aquello que puede sentirse en la otra. Por tanto, al principio Viveka solo puede experimentarse con relación a lo tangible. La pura conciencia no puede captarse, solo puede reconocerse por medio de aquello de lo que carece, hasta que la mente, volviéndose como un espejo, alcanza una quietud tan transparente que sus propiedades se parecen a las de la pura conciencia. Esta quietud solo puede desarrollarse cuando las impresiones latentes ya no se activan ni producen. Nirvana Samadhi. Capítulo 1, Sutra 51 y capítulo 3, Sutra 8. Viveka no es un fenómeno que surja de golpe, sino que se va desarrollando por etapas. Es como aprender a leer. Por ejemplo, no hace falta ser un erudito para reconocer que la hilera de letras de una página puede estar llena de significado. Incluso un niño pequeño puede reconocer las letras del alfabeto y leer quizás algunas pocas palabras. De la misma manera, a medida que el yogi desarrolla el discernimiento, empieza a advertir que determinados pensamientos, sensaciones o sentimientos son simplemente lo que son y carecen de una conciencia intrínseca o de permanencia. Mientras tanto, sigue sintiendo la mayoría de los otros pensamientos, sensaciones y sentimientos como míos, pero a medida que el discernimiento se vuelve más profundo, el yogi puede ver cada vez más elementos de su propia experiencia tal como son, y experimenta la creciente sensación de que la pura conciencia que subyace en esa clase de apariencias es distinta de ellas. Patanjali no fue el primer autor que encomió el principio yógico del discernimiento, ni el que lo describió en unos términos parecidos. En el siglo XIV a.C., Yajnavalkya, un ilustre sabio upanichádico, definió con una formulación negativa el Brahman como neti neti, abre comillas, ni abre paréntesis es, cierra paréntesis, esto ni aquello. Neti neti entonces significa ni esto ni aquello. Viveka también equivale al reconocimiento de la vacuidad o sunyata, tal como lo describe Siddhartha Gautama, el Buda, al percibir que los pensamientos, las sensaciones y los sentimientos carecen de yo. Está clarísimo que tanto para Patanjali como para el Buda, todas las experiencias carecen de un yo y son momentáneas. Según el Yoga Darshana, la pura conciencia no está sujeta a las limitaciones de la materia. Cuando el Purusha ya no está encubierto por los torbellinos de la mente y conoce su propia naturaleza, es capaz de percibir cada esfera de Prakriti o creación. Aunque Patanjali no lo especifica, podría estar refiriéndose a los 7 aspectos de la Prakriti enumerados en el Samkhya: la inteligencia, buddhi, el ego, amkara, la mente sensorial, manas, los sentidos internos sutiles, tanmatras, los sentidos externos, los órganos de la acción, los elementos burdos, en total 24 categorías. Es decir, el Purusha tiene el potencial de ver más allá que el Chitta,
el aspecto consciente de la naturaleza constituido por la inteligencia, el ego y la mente sensible. Patanjali ya había atribuido esta omnisciencia a Ishvara, y es la base de muchos de los poderes extraordinarios mencionados en el capítulo 3. Sutra número 28. Cuando se practican los componentes del yoga, las impurezas disminuyen, entonces brilla la luz de la comprensión, iluminando el camino hacia la conciencia discernidora. Sutra 29. Los 8 componentes del yoga son la disciplina externa, la disciplina interna, la postura corporal, el control de la respiración, la introspección, la concentración, la absorción meditativa y la integración. Significado de los siguientes 2 sutras. De la misma manera que el Buda propuso el noble octuple sendero como el camino para poner fin al sufrimiento, Patanjali concibió el programa de yoga como un proceso holístico formado de 8 componentes. Astanga Yoga significa literalmente unción de los 8 miembros, cada uno de los cuales se concibió para tratar un distinto aspecto o umbral del ser. Las disciplinas externas le limitan a uno en el mundo externo, como en relación a los objetos y a los otros seres, mientras que las disciplinas internas canalizan las energías hacia la realización. Cultivar una estable y atenta postura meditativa fija la atención en el campo de las sensaciones corporales, con lo que la perspectiva del yogi se interioriza y puede gozar de un extraordinario grado de relajación. El control de la respiración reduce el campo de observación y profundiza la relajación al poner al descubierto y contrarrestar la tendencia humana a respirar para activar inconscientemente los estados mentales turbulentos. Observar las sensaciones corporales mientras uno permanece sentado y respira favorece la retracción de los sentidos, con lo que la atención se dirige hacia el interior. La concentración une la corriente perceptiva canalizándola hacia un solo objeto o campo. La absorción meditativa representa un grado tan elevado de inmersión en el objeto o campo elegido que las percepciones no relacionadas con él dejan de surgir. Y por último, la integración es el logro que consiste en uncir del sujeto al objeto, en este estado la mente y sus productos, las sensaciones, pensamientos y sentimientos, se perciben como una sola cosa. Su unidad se refleja en la fusión, Samapati. Patanjali utiliza la palabra Angam o miembro para describir cada uno de los componentes de su programa de yoga. Estos 8 componentes, al igual que los miembros de un animal, actúan juntos de manera coordinada. Estructuralmente, el Astanga Yoga va dirigido a los 8 estratos del ser, y en él se abandona un punto de vista externo para adoptar otro interno. En este sentido, el camino recorrido puede percibirse como un viaje interior, ya que atraviesa todas las capas del ser a medida que el yogi se va alejando poco a poco de la identificación que mantiene con el mundo fenoménico del yo y los objetos, y se va acercando a la primordial realidad de la pura conciencia. Al mismo tiempo, las fronteras del ser están interconectadas. Al trabajar cada una de ellas, se está apoyando el desarrollo de las demás. En este sentido, en el Astanga Yoga se han de cultivar los 8 aspectos simultáneamente. Aunque el programa Yoga de Patanjali puede considerarse una progresión desde un miembro a otro, cada uno de ellos se desarrolla al mismo tiempo que los demás. Por ejemplo, la postura corporal, el control de la respiración, la concentración y la absorción meditativa se apoyan mutuamente. En la postura meditativa, asana, capítulo 2, Sutra 46, solo se alcanza un nivel de estabilidad y calma proporcional a la realización adquirida a través del sin esfuerzo, tanto postural como respiratorio, pranayama, Sutra 49, capítulo 2. El sin esfuerzo se alcanza solo a través de fijar la atención. Dharana, capítulo 3, Sutra 1, en las sensaciones que surgen mientras el yogi permanece sentado.
respira y está totalmente absorto meditando. Dhyana, capítulo 3, Sutra 2. En ellas hasta alcanzar la fusión, Samapatti. Entonces, dice Patanjali, el yogi ya no es agitado por dualidades tales como yo, otro o placer, dolor. Además, los miembros son interactivos y dinámicos. A medida que la concentración se vuelve más profunda, en un momento dado es perturbada de manera inevitable por una impresión latente, samskara, que aflora como un pensamiento o una acción. Al advertirlo, el yogi ha de volver a concentrarse enseguida en las sensaciones del cuerpo, en la respiración, asana, pranayama, en ver cómo la mente se calma. Cada etapa de estos movimientos de vaivén puede durar una fracción de segundos o varios minutos. Depende de la profundidad y la sutileza de la práctica en ese momento. Con frecuencia se supone que cuando Patanjali cita la postura corporal, asana, y el control de la respiración, pranayama, se está refiriendo a los movimientos y a los ejercicios respiratorios de Hatha Yoga, practicados extensamente en la actualidad. De lo que se podría deducir que Patanjali consideraba que dominar el Hatha Yoga era un prerequisito indispensable para la integración. Sin embargo, como he dicho desde el principio, la mayor parte del Hatha Yoga no se concibió probablemente hasta el siglo IX o X, muchos siglos después de componerse los Yoga Sutras, y es casi seguro que Patanjali no lo conocía. Sus formas de asana y pranayama eran mucho más sencillas, constituían los umbrales físicos y respiratorios del proceso de unción colindantes con los otros 6 niveles, y cuyo único propósito era servir como vehículos para la interiorización y la calma. Finalizamos con los sutras 28 y 29. Próximo capítulo vamos con los sutras traducidos al español del 30 al 34. No se olviden suscribirse y darle un like. Adiós, nos vemos. Bienvenidos. Vamos con la lectura de los siguientes sutras 30 al 34. Sutra número 30. Las 5 disciplinas externas son el no dañar, la veracidad, no robar, la continencia y el desprendimiento. Sutra 31. Estas disciplinas universales trascienden la casta, el lugar, la época y las demás circunstancias del practicante y constituyen el gran voto del yoga. Sutra 32. Las 5 disciplinas internas son la purificación física, la aceptación o contentamiento, una intensa disciplina, el estudio de sí mismo y la dedicación al ideal del yoga. Sutra 33. Los pensamientos poco sanos se neutralizan cultivando los sanos. Sutra 34. Se puede actuar movido por pensamientos poco sanos, como desear hacer daño a alguien, infundir esa clase de pensamiento en los demás o aprobarlos. Los pensamientos poco sanos surgen de la codicia, la ira o la ilusión, y pueden ser ligeros, moderados o extremos, pero nunca cesan de madurar en ignorancia y sufrimiento. Por eso hay que cultivar los pensamientos sanos. Significado de los sutras anteriores. El primer componente de los miembros del yoga son las disciplinas externas, yamas, y las disciplinas internas, niyamas, cada una de las cuales se compone de 5 virtudes. Todas ellas son universales y trascienden el sexo, la edad, la posición social u otras consideraciones temporales. La disciplina externa o yamas son la forma en que nos uncimos con el mundo. Y esta relación que mantenemos con él incluye no solo los objetos, sino que también los seres. Los yamas guían nuestra acción para que sean beneficiosas para todo tipo de vida. Además, el gran voto es más práctico que altruista, como Patanjali explica más adelante, ya que los yamas benefician tanto al individuo como a la sociedad. Cada uno de sus aspectos nos conducen a la ecuanimidad y la clara visión al eliminar una serie de distracciones.
Cuando elegimos seguir los yamas, estamos en realidad rechazando el deseo natural humano, que se aprecia desde la infancia, de recibir unas gratificaciones inmediatas colmando nuestros deseos con las cosas exteriores. Aunque durante la infancia aprendemos a controlar los impulsos para respetar los códigos de conducta de la sociedad, cada cultura aprueba alguna forma de violencia, engaño, apropiación, hedonismo y avidez. Al hacer el gran voto de los yamas, nos apartamos del resto al ser fieles a unos modelos más elevados. La vida interior de cada ser humano es visitada por toda clase de pensamientos poco sanos. Patanjali no acusa a nadie por ello, ya que no lo considera un pecado sino un estado natural surgido de las leyes de causa y efecto. No obstante, insiste en que solo uno mismo tiene el poder de neutralizar los pensamientos poco sanos, cultivando los sanos en su vida. Si no lo hacemos, los pensamientos poco sanos acabarán manifestándose de alguna forma y contribuyendo al ciclo de sufrimiento. Por esta razón, los yamas no han de considerarse unos mandamientos morales, sino una manera hábil de relacionarse con el mundo sin aumentar más aún su sufrimiento o el nuestro. Hola, vamos con los siguientes sutras, número 35 del capítulo 2. Asentarse con firmeza en la no violencia crea un ambiente en el que los demás pueden abandonar su hostilidad. Para los que asientan con firmeza en la veracidad, cada acción y las consecuencias que provoca están impregnadas de la verdad. 37. Los que no sienten la inclinación de robar tienen a su alcance algo realmente precioso. 38. El casto adquiere vitalidad. 39. La ausencia de deseos revela el verdadero propósito de la existencia. Significado de los sutras anteriores: adquirir el compromiso de no dañar, o ahimsa, crea paz en nuestro entorno interior porque nos volvemos más sensibles a las formas de manifestar una sutil violencia con la mente y el cuerpo. Ahimsa también genera un poderoso efecto exterior, haciendo que todos los que nos rodean se sienten seguros y se desprendan de sus armas y defensas. Del mismo modo, nuestra veracidad hacia nosotros mismos y los demás, satya o satya, no solo ennoblece las propias acciones, sino que además elimina la presión que podemos sentir al temer decepcionar a los que nos rodean. Cuando abandonamos el deseo de apropiarnos de los bienes de otra persona, asteya, nos beneficiamos tanto como ella, o quizás más aún, ya que mientras ella sigue identificada con sus bienes y apegada a ellos, con el sufrimiento que esto comporta, nosotros comprendemos que lo realmente precioso se encuentra a nuestro alrededor, con lo que podemos relajarnos y aceptar el mundo tal como es. Esta es la base para seguir la disciplina interior de santosa o aceptación. Sean cuales sean los medios utilizados para adquirir algo, el anhelo de acumular cosas se basa en la arraigada creencia de que los objetos exteriores pueden hacernos felices. Liberarnos de los deseos, aparigraha, nos permite buscar la verdadera fuente de la felicidad, que es la sabiduría o prajna. Y por último, actuar de manera impecable, brahmacharya, en todos los ámbitos de la conducta, incluyendo el de la sexualidad. Invierte la enorme cantidad de energía psicológica que perdemos subliminalmente cuando los apegos nos impulsan a abusar de nosotros mismos o de los demás. Patanjali señala en el aforismo 20 del capítulo 1 que la energía es esencial en el camino de la realización. Según él, el precio que hemos de pagar por nuestra conducta errónea es inconcebible.
ya que cada digresión siembra una impresión latente o samskara que acaba germinando en más acciones ignorantes y los samskaras resultantes, creando un eterno ciclo de sufrimiento. Patanjali explica a continuación las disciplinas interiores o niyamas. Cada una de ellas usa un aspecto del ámbito personal al proceso de la realización. Sutra 40. Mediante la purificación corporal, el cuerpo deja de actuar compulsivamente y se comporta del mismo modo en su contacto con los demás. Sutra 41. La purificación también genera claridad, felicidad, concentración, dominio de los sentidos y conciencia. Sutra 42. La aceptación produce una ilimitada alegría. Sutra 43. A medida que la intensa disciplina va quemando las impurezas, el cuerpo y los sentidos se van purificando en su sumo grado. Sutra 44. El estudio de sí mismo profundiza la comunión con la deidad personal de uno. Sutra 45. Al orientar la mente hacia el ideal de la pura conciencia, se alcanza la integración. Significado. La purificación o saucha tiene que ver tanto con el aspecto físico de adoptar una dieta e higiene adecuadas, como con el de la pureza mental que se cultiva reemplazando los pensamientos poco sanos por pensamientos sanos. A medida que saucha o saucha tiene lugar, la relación que el yogi mantiene con el cuerpo, ya sea con el suyo o con el de otra persona, deja de estar marcada por la apremiante necesidad que caracteriza al apego. Es un importante aspecto de la unción, ya que la disminución del apego le permite expandir la concentración y la tranquilidad. La aceptación, santocha o santosa, produce alegría no solo porque da una momentánea sensación de seguridad, sino porque al abandonar el apego hacia las cosas exteriores, que es la fuente de la felicidad, podemos vivir en el momento presente. La intensidad o tapas, literalmente calor, significa tanto la ascesis como la adquisición de un ferviente compromiso. Aunque algunas antiguas escuelas de yoga recomendaban mortificaciones tales como el ayuno, por lo visto Patanjali solo se está refiriendo a los rigores adoptados para prolongar la quietud del cuerpo-mente. Tapas, al igual que la purificación saucha, actualiza el compromiso adoptado por el yogi para conocer la libertad al desenredarse de los apegos, cortando sus zarcillos uno a uno. Cada vez que el yogi advierte un impulso que le distrae, pero no lo sigue, lo está observando y trascendiendo, con lo que gana energía y se acerca un poco más a la conciencia discernidora. El estudio de sí mismo, Svadhyaya, se refiere no solo al estudio regular e independiente y a la recitación de las enseñanzas de la sabiduría, sino sobre todo a la forma en que el yogi lo aplica en su vida. No basta con captar de manera intelectual y conceptual las ideas asociadas con la tradición, sino que además hay que actuar poniéndolas realmente en práctica. Patanjali recomienda intentar seguir la guía de los que ya están en una etapa avanzada del despertar, evaluar si uno está progresando y actuar de acuerdo a ello. Capítulo 1, Sutra 30. Ishvara, Pranidhana, o dedicarse al ideal de la pura conciencia, tiene muy poco que ver con la emoción de la devoción, Pranidhana. Literalmente aplicación, alineación. Consiste más bien en orientar la mente para que cada pensamiento, palabra o acción apoye la meta de conocer la pura conciencia, o Purusha. Ishvara es el hito que nos señala la sabiduría, Prajna, es decir, el conocimiento de la existencia de nuestro propio Purusha individual, al cual se accede aquietando el cuerpo-mente. Sutra 23-29 del capítulo 1. Cuando el yogi se sienta en calma, se entrega a cada momento al pranidhana,
dejando que la naturaleza Prakriti se manifieste como le plazca, sin apegarse ni rechazar nada, con lo que adquiere la visión de la pura conciencia, Ishvara Pranidhana. Le proporciona el centro de atención al que continuamente regresa a lo largo de la práctica, Abhyasa, y la inspiración necesaria para cultivar la no reacción, Vairagya. Sutra 12.16 del capítulo 1. Y al final, al igual que el yogi concibe a Ishvara como totalmente independiente de la naturaleza Prakriti, llega a percibir su propia conciencia Purusha alzándose a solas. Abre paréntesis, Kaivalya, capítulo 2, Sutra 25. Cierra paréntesis. Estos tres últimos niyamas, la intensidad, el estudio de sí mismo y la orientación de la mente hacia la pura conciencia, constituyen la acción yógica o Kriya Yoga, el camino que conduce a la liberación. Insiste Patanjali, es el camino de la acción, y si el yogi desea alcanzar la realización, debe adoptar estas tres disciplinas. Sutra 46. Las posturas meditativas deben encarnar la estabilidad y la serenidad de ánimo. Sutra 47. Este estado se da cuando todo esfuerzo se relaja y surge la fusión, revelando que el cuerpo y el universo infinito son indivisibles. Sutra 48. Entonces, ya no le afectan más a uno las dualidades de los opuestos. La postura corporal o asana es el aspecto físico del sistema holístico de Patanjali. Aquí el término solo se refiere a las posturas adecuadas para mantener una prolongada inmovilidad. Las actitudes agotadoras, asimétricas, intensas o poco estables del cuerpo son inadecuadas para ello, ya que tienden a agitar la mente y causar fatiga. Asana tradicionalmente se refiere también al asiento o cojín usado para sostener el cuerpo. A la mayoría de tipologías corporales les cuesta alcanzar un nivel de estabilidad y de serenidad acorde con el samadhi sin esta clase de apoyo. Incluso Siddhartha Gautama, un experimentado y consumado yogi que vivió 6 o 7 siglos antes de Patanjali, confeccionaba siempre con hierba un cómodo y denso cojín antes de sentarse y entrar en el estado de contemplación que le condujo al despertar. Para que el asana sea un miembro del yoga de Patanjali, debe encarnar la estabilidad, stira, y la serenidad de ánimo, sukha, no solo en el sentido activo y externo, como al elegir la postura corporal y el apoyo más adecuados para entrar en una profunda quietud, sino también en el sentido receptivo e interior. A cada momento el yogi ha de dejar que esa estabilidad y serenidad de ánimo aumente, incluso cuando cada nueva oleada de sensaciones que surge en la mente desvíe su atención y le amenace con desconcentrarlo del presente. Patanjali identifica dos factores que producen stira sukha. El primero consiste en relajar incluso los esfuerzos más sutiles del cuerpo. La mayoría de ellos surge de manera subliminal de los sufrimientos de una u otra clase y fomentan la inestabilidad. Asana es una ventana que nos muestra algunos de nuestros condicionamientos más profundos y los sufrimientos que generan. El yogi, para poder relajarse ante las cosas tales como son, ha de renunciar al menor vestigio del arraigado deseo de sentirse bien. Este deseo ha sido configurado por sus más queridas ideas sobre lo que es bueno y malo, así como por las arraigadas percepciones orgánicas de placer, dolor e indiferencia. Ambos estratos están condicionados, uno por las acciones y reacciones pasadas y el otro por las fuerzas que combinadas han creado el organismo humano. Relajar el esfuerzo significa abandonar las limitadoras definiciones interiores. En pocas palabras, en el asana el yogi apenas debe esforzarse para poder sacar el mayor provecho. El segundo factor es la aparición de la fusión, Sammapati, capítulo 1, Sutra 41, que disuelve el continuo estrés generado por el deseo, el rechazo al egoísmo y el apego a la vida al despojar esos sentimientos de su aparente sustancialidad. A medida que el esfuerzo se transforma en sin esfuerzo, el yogi percibe con más claridad
la relación que existe entre el cuerpo y la mente. Al permanecer sentado en meditación, descubre que gran parte de los micromovimientos del cuerpo no son más que la manifestación exterior de su reactividad y que la creciente quietud física del asana encarna la calma de la superficie de la mente. A medida que se va calmando, la superficie de la mente se vuelve como un espejo y todas las cosas, el sujeto, el objeto y el acto de percibir, se reflejan por igual en ella en el samapati. Ahora, el yogi no detecta ninguna diferencia esencial entre el dolor y el placer, lo interno y lo externo, él y los demás, o otras dualidades, y al mismo tiempo percibe su propio cuerpo y el mundo exterior, normalmente experimentados como dos cosas distintas por la forma en que el sentido del yo separa el cuerpo del resto del universo, como unas apariencias que surgen de la misma sustancia fenoménica. En pocas palabras, el samapati es el estado que empieza a eliminar las causas de sufrimiento, procedentes de las distinciones que necesitan ejercer su poder ilusorio. Véase capítulo 2, sutra 10 y 11, y que culmina en la realización. Para que se den estos factores, la relajación del esfuerzo psicosomático y la fusión en el samapati, a fin de acceder a las partes más sutiles de uno y estabilizarlas, en general es necesario permanecer inmóvil durante largos espacios de tiempo. A medida que las sensaciones, los pensamientos y los sentimientos evolucionan a lo largo de los minutos o las horas que el yogi permanece sentado en quietud, este acaba afrontando de manera inevitable unos nuevos niveles inesperados de intensidad o de inquietud. Para no dejarse abrumar por el rechazo o las dudas, ha de aplicar entonces continuamente el abhyasa, el sutil esfuerzo de volver una y otra vez a la relajación y la fusión. En la vida cotidiana solemos reaccionar a las experiencias interiores molestas con alguna clase de acción evasiva, que suele ser subliminal, como puede ser trasladar el peso del cuerpo, rascarnos, intelectualizar la experiencia o responder de alguna otra forma parecida. En cambio aquí, abhyasa significa confiar en la posibilidad de que esto puede conocerse sin sufrir, aunque esto surja en ese mismo instante. Es decir, para alcanzar el sin esfuerzo es necesario aplicar una clase especial de esfuerzo. A medida que el aquietamiento aumenta, uno puede cuestionarse si siempre es acertado hacer pequeños ajustes en el cuerpo. Para abandonar realmente el esfuerzo es conveniente responder de vez en cuando a los inevitables cambios que ocurren cuando el sistema neuromuscular afloja el control ejercido sobre el esqueleto y el sistema respiratorio. En esos momentos, apilar suavemente las vértebras con una mayor verticalidad fomenta el sin esfuerzo. Sin embargo, hay que saber distinguir esta acción de los retorcimientos y movimientos compulsivos del cuerpo, una táctica habitual para evitar el sufrimiento o dukkha. El sin esfuerzo infunde una sensación única de libertad. A medida que el yogi se relaja, la conciencia empieza a distinguir las deliberadas contracciones del deseo o el rechazo de los movimientos espontáneos y no deliberados, de la energía que forman el telón de fondo del ser. La mayoría de los movimientos activos del cuerpo son aprendidos, proceden de unas conductas condicionadas a lo largo de unas frecuentadas rutas neuromusculares, adaptadas para apegarse a lo agradable o rechazar lo desagradable. La quietud es un reflejo de la creciente actitud abierta del yogi ante el imprevisible despliegue del mundo tal como es, el liberarse del constante esfuerzo de intentar manipular las cosas para que encajen con las ideas condicionadas de uno sobre lo que es bueno y malo. Esta actitud puede extenderse más allá del cojín de meditación. La creciente familiaridad con las experiencias sutiles, internas que el yogi va adquiriendo le ayuda a reconocer las formas en que su cuerpo-mente se contrae ante el dolor, el retraso, el deseo y otras características de la vida cotidiana. Empieza a percibir antes el proceso que experimenta de tensarse fuertemente ante cualquier dificultad,
desacuerdo o frustración, lo cual le permite relajarse, advirtiendo que esta actitud personifica el deseo de conocer el momento presente con más claridad y aceptación. Empieza a darse cuenta que no siempre es negativo hacerlo. Cuando uno afloja las válvulas, parece siempre que las cosas empiezan a resolverse y que la sabiduría entra, lo que da tanto la libertad de actuar como la de no actuar. Hola, ¿cómo están? Espero que estén todos bien. Continuamos entonces con los sutras 49 al 53. Sutra 49. Al relajar el esfuerzo, el flujo de la inspiración y la expiración se aquieta, lo cual se denomina controlar la respiración. Sutra 50. Al observar la duración, el número y la región de actividad de los movimientos respiratorios, la inspiración, la expiración y la pausa, la respiración se vuelve amplia y sutil. Sutra 51. A medida que la realización aparece, la distinción entre la inspiración y la expiración desaparece. Sutra 52. Entonces se aparta el velo que cubría la luminosidad de la mente. Sutra 53. Y la mente está ahora preparada para la concentración. Significado de estos sutras anteriores. El aspecto respiratorio de la unción se llama controlar la respiración o pranayama, pero al igual que el asana, el pranayama surge al hacer el mínimo esfuerzo físico. Al citar el pranayama, Patanjali se estaba probablemente refiriendo a una práctica mucho más sencilla que los complejos y en ocasiones agotadores patrones de las prácticas tántricas posteriores. En vista de ello, en la actualidad el pranayama, literalmente energía del hálito, acompañado de disciplina, control, suele considerarse un conjunto de prácticas en las que se controla de manera consciente la respiración y sus energías para respirar con unos determinados patrones. Sin embargo, Patanjali destaca otro aspecto. En su lugar, describe el proceso a través del cual la continua y relajada observación de la respiración produce unos cambios naturales y espontáneos en sus cualidades, con los que el practicante experimenta los niveles más profundos de concentración y de aquietamiento del cuerpo-mente o nirodha. Patanjali ha señalado que las acciones a menudo solo manifiestan deseo o rechazo y que, por tanto, siembran las semillas de un futuro sufrimiento. Véase Sutra 12 y 14 del capítulo 2. Lo mismo ocurre con las energías de la respiración, cuyos descontrolados movimientos parecen no solo seguir un ritmo fijado por el estado interno reinante, sino además alimentarlo y fortalecerlo. La energía de la respiración no se domeña o controla, intentando imponerle un patrón, sino mediante la continua observación de sus cualidades, las cuales Patanjali enumera. Sea cual sea el aspecto observado de la respiración, su duración, número o región de actividad, el efecto es hacer que aquello que es inconsciente se vuelva consciente. Los ritmos de la respiración dejan de estar dictados por los torbellinos internos de la mente y la respiración observada empieza a tranquilizarse y prolongarse en cada una de sus fases. Al mismo tiempo, el yogi, mientras respira, hace espontáneamente una pausa después de la inspiración y la expiración. Esta forma de respirar también puede dirigirse con suavidad, y aunque Patanjali nunca explique cómo hacerlo, advierte que dejar que se dé una pausa después de la inspiración o la expiración facilita el asentamiento de la mente. Véase Sutra 34 del capítulo 1. Aún así, la continua observación de la respiración es suficiente para provocar unos cambios naturales en la forma y la textura de la misma. En realidad, ninguna clase de esfuerzo consciente y deliberado produce una respiración tan suave y tranquila como la que aparece de manera natural por medio de una continua observación. Y a medida que la respiración se va volviendo inconcebiblemente amplia y sutil, deja de ser el entorno adecuado para los estados mentales agitados. Al principio,
En las inestables apariciones del Samapati, el yogi siente como cualquier perturbación de la respiración corre parejas con la momentánea interrupción de la fusión. Estas perturbaciones suelen surgir al activarse una impresión latente o samskara que aflora en forma de alguna clase de distracción del cuerpo-mente. Aunque la perturbación de la respiración sea el efecto y no la causa de este estado, suele crear o activar otros samskaras, iniciando una secuencia de reflexiones y de agitación corporal. Puede verse cómo intentar contener la respiración perpetúa este ciclo. El pranayama de Patanjali hace cesar este ciclo, permanecer absorto en el flujo de la respiración, como en cualquier otro objeto, hace que la mente se interiorice y se calme. La creciente quietud de la mente hace que el yogi pueda distinguir los sutiles aspectos de la respiración. Las sutiles sensaciones interiores que producen o tanmatras, y al final se da la fusión. Ahora la manifestación de los opuestos, experimentada como la inspiración, la expiración y la pausa, se iguala del mismo modo que la continua observación de la experiencia sedente en el asana. Produjo la fusión y eliminó las distinciones entre lo individual y lo universal. Cuando la fusión se estabiliza en la realización, el cuarto estado, chaturta, los otros son andar, dormir y soñar. Las fases de la respiración pueden llegar a desaparecer. En realidad, el yogi en samadhi puede dejar de respirar durante varios minutos. Aunque semejante hazaña parezca mágica, su propósito es liberador, cuando la superficie de la mente no es agitada por la respiración ni por los movimientos del cuerpo. Se vuelve lo suficientemente clara como para reflejar la pura conciencia, percibirla y ver con claridad la verdadera naturaleza del ser. Desde el punto de vista del yoga y del samkhya, la facultad de la mente de volverse transparente y reflexiva surge de una cualidad fundamental llamada sattva o satya, que siempre está presente en un cierto grado, pero que predomina en la mente solo cuando el cuerpo-mente se siente atraído por la quietud. Cuando lo hace, la característica más destacada de la mente es la luminosidad. Finalización de los sutras 49 al 53. Gracias. Hola, vamos con los sutras finales del capítulo 2 del Camino de la Realización. Bien, continuamos entonces con Sutra 54 del capítulo 2. Cuando la mente se interioriza, al desengancharse de los objetos exteriores, los sentidos le imitan. Este acto se denomina recogimiento. Sutra 55. Los sentidos se dedican, entonces, por completo al servicio de la realización. ¿Qué nos cuenta el autor? En circunstancias normales, los sentidos sirven a las experiencias en lugar de contribuir a la realización. Es decir, son el medio a través del cual el yo se identifica con las experiencias y persigue la felicidad en los objetos externos, formando apegos y rechazos hacia los objetos que encuentran en el mundo exterior. El recogimiento, pratyahara, invierte esta actitud. Ahora los sentidos ya no se dejan arrastrar por los dispersadores sonidos, imágenes, olores, sabores o contactos, sino que pueden mantenerse concentrados en la experiencia interior, incluso al observar un objeto exterior y empezar a verlo con más precisión, como Patanjali explica al inicio del capítulo 3. Pratyahara suele surgir cuando el yogi se concentra en los indivisibles campos sensoriales que fueron los objetos en los dos miembros anteriores del yoga, sentarse, asana y respirar pranayama. Para ser consciente de ellos, el yogi ha de reducir el alcance de su atención retirándola del calidoscopio panorama de estímulos multisensoriales
para fijarla solo en esas impresiones que evocan la sensación del cuerpo sentado en reposo en el asana, y luego en el más limitado campo de las energías de la respiración. Con el pratyahara, el yogi cruza el umbral de la interiorización, véase Sutra 29 del capítulo 1, y empieza a contemplar los objetos, no como unas cautivadoras realidades externas, sino como unas apariencias que surgen en el interior. A medida que los objetos exteriores dejan de atraerle, el yogi puede fijar la atención con más facilidad en un objeto o campo elegido y viceversa. Solo cuando ha trascendido por completo las distracciones exteriores puede desarrollar el grado de concentración y absorción meditativa necesario para descubrir que siempre está contemplando el conocimiento que tiene de un determinado objeto y no el objeto en sí. Esta es la base del viveka, o la distinción entre la pura conciencia y aquello que contempla. Patanjali no niega en ninguna parte que los sentidos o los objetos de los mismos sean maravillosos o gratificantes. De hecho, en la mayor parte del capítulo 3 se dedica a presentar la penetración y el dominio chamánico del mundo fenoménico, pero insiste en el Sutra 18-21 del capítulo 2 en que el principal propósito y la fuente de la felicidad duradera es la realización. En los capítulos 3 y 4 describe la realización con más detalle. Fin del capítulo 2, el camino de la realización. Próximo capítulo vamos con la lectura de los poderes extraordinarios, capítulo 3. Muchas gracias.